Sí, sí, por favor. No sé si usted tuvo duda para quedarse. Dijo, me voy por el consomé o me quedo a la alabanza. Perdón, que dejé algo por acá. Pero déjeme decirle que si usted tomó la decisión de quedarse, tomó una buena decisión. A veces dudamos mucho en las decisiones que debemos tomar. Y la duda puede llegar a ser peligrosa. Siempre debemos tomar decisiones. Y decisiones importantes, pero tomadas de la mano de Dios, ¿de acuerdo? Esta semana hablábamos con el pastor y recordábamos lo que decía él ahora, que a veces dudamos si nos quedamos o no nos quedamos en el llamado de Dios, en lo que Dios nos ha dicho. Venimos por cumplir el requisito, pero luego nos vamos y cumplimos como a medias. Pero mi oración era que el Señor le hablara a cada uno de los que estuviera hoy acá. Hoy estamos de ayuno y el día de ayuno es muy especial. Es chévere, no sé si le sucede lo mismo que a mí. El día de ayuno uno se siente diferente, uno madruga, ora, pone el ayuno delante de Dios y espera su respuesta. Porque a veces cuando tenemos duda debemos orar a Dios y esperar su respuesta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir en el Nuevo Testamento a Mateo 9, 23, 24. Eso. Esta charla se llama El obstáculo de la duda. Y no podemos dejar que la duda sea un obstáculo en nuestra vida. Vamos a ir entonces al versículo 23. Dice, Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, porque es verdad. Hoy oramos en el nombre de Jesús que quites toda duda de nuestro corazón. Señor, que si hemos estado caminando en la duda, hoy podamos tener la certeza de que tú nos vas a guiar, Señor. Si hemos estado estancados y no hemos podido caminar porque algo nos lo impide, Señor, porque hay duda en nuestro corazón, hoy la ponemos delante de ti y te pedimos que haya claridad hacia dónde nos quieres llevar. ¿Qué quieres hacer con nosotros, Señor? Quita esa duda de nuestro corazón que nos estanca, que no nos deja mover, que no nos permite cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y... otra vez. Amén y... amén. Eso, tomaron consomé, muy bien. Pongámonos un poquito en contexto. Esta es la historia de un joven que estaba endemoniado. Entonces Jesús pasa por allí y les llevan al joven. Jesús pregunta, ¿desde cuándo está así? Y entonces ahí en el versículo 22 dice, desde que era niño, contestó el padre. Él dice, muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. ¿Quién? Ese demonio que lo tenía poseído. Y continúa diciendo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y entonces ahí es cuando Jesús responde, ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Y entonces el hombre contesta, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. Este hombre estaba dudando. Hay momentos en nuestra vida en que llega la duda. O aquí nadie ha dudado. Si hay alguien que no haya dudado, tranquilo, puede levantar su mano. Uy, qué bueno, entonces todos hemos dudado. Hemos dudado en algún momento. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿En qué ministerio voy a servir? Hay muchísimas cosas en las que dudamos. La duda es cuando no estamos seguros de algo. Es afirmar algo, pero quedarse allí en esa reflexión y no tomar una acción. Quedarnos allí solamente parados, pensando, imaginando, pero no tomamos una acción. La duda implica inseguridad. ¿Inseguridad en qué? En nuestra fe, en una verdad, en lo que creemos nosotros. Y nos quedamos allí estancados, allí parados, porque estamos dudando. Miren lo que dice Santiago 1:6.
Dice, pero que pidan con fe, o que pida con fe, sin dudar. ¿Sin qué? Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. ¿Para dónde van las olas? Para cualquier lado. Agitadas por el viento. ¿Para dónde va el viento? Así es aquel que está dudando. No sé si usted sale a la calle, va para algún sitio y se sube a cualquier bus. ¿Cierto que no? Uno dice, este no me sirve, esta no es la ruta, porque sé para dónde voy. Pero el que está dudando no sabe para dónde va, entonces cualquier bus le sirve. Hay una película de Disney, bueno, trabajo con niños, entonces vemos películas para niños, y creo que es Alicia en el País de las Maravillas, donde la niña se encuentra con el conejo y le pregunta, Señor, ¿qué camino tomo? Y él le dice, ¿para dónde vas? Y ella dice, no sé. Ah, toma cualquiera. No sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Así actúa el que está dudando, porque no sabe para dónde va. Para algunas personas la duda es un obstáculo, pero que les sirve como trampolín para subir un peldaño más en su vida. Para otras lo ven solamente como un obstáculo y otras lo ven como un obstáculo que hay que esquivar. ¿En cuál de esas posiciones estás? Porque a veces vamos andando, me encuentro con el obstáculo y ¿qué hago? Me quedo allí frenado. Entonces no puedo caminar más porque este obstáculo no me deja avanzar, pero yo tengo que ir hacia allá. ¿Han visto esas carreras donde hay obstáculos? Entonces algunos salen corriendo y ya están preparados, y el que ya está preparado llega y salta y pasa el obstáculo y se encuentra el otro y sigue, pero el que no está preparado entonces llega, se encuentra y se detiene. Alguna vez vi un atleta que lo vio y paró y se sentó. Otros lo esquivan. Uy, eso está muy alto, pero yo paso por el lado, y no se quedan ahí. ¿En cuál posición estás? Te sentaste ahí a llorar aburrido porque dije, esto es muy alto. Yo pensé que esos obstáculos eran más bajitos. ¿Cómo me pone esta vaina tan alta que me da por acá en la cintura? ¿Quién salta eso? Pero entonces la duda es una parte natural de la experiencia humana. Todos hemos dudado y en algún momento pasamos por ahí. Incluso los hombres más creyentes en Dios dudaron. Experimentaron la duda en algún momento de sus vidas. La duda puede llevarnos a una comprensión más profunda y fortalecer nuestra fe, pero también puede llevarnos por un mal camino. Claro, usted va caminando, se encontró con la duda y dice, no puedo pasar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo este otro camino? Y tomo el camino equivocado. Cuidado con eso. Cuando hay duda, es un momento para detenerse y pedir la guía de Dios. Como lo dije antes, la duda es parte de la experiencia humana, pero para despejarla debo buscar a Dios. No sé a quién le gustan las matemáticas. ¿Se acuerdan en matemáticas, en álgebra, que había un paréntesis y decía despeje primero el paréntesis para que pueda seguir haciendo el ejercicio? Y al final le da un resultado. Y a veces no le da bien el resultado porque despejó el paréntesis. Cuidado con la ley de signos. Y entonces cuando hay una duda nos detenemos en el paréntesis y buscamos la guía de Dios. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo me muevo en este momento? Pero entonces está la duda, y a eso le añadimos la existencia de Satanás, que está allí como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Usted está en duda, ahí sentado, dudando. ¿Bajo el escalón o no lo bajo? De pronto se me pierde la punta y me toca volver rápido y empieza usted a dudar. Y llega Satanás y se aprovecha de esa duda y lo engaña. Satanás se aprovecha y busca oportunidad para engañarte, te pone a dudar. Ten cuidado. Veamos un ejemplo en la Biblia donde Satanás quiere hacer dudar a Jesús. Está allí en Mateo 4, 2, 4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió. Imagínense, antes de que veamos la respuesta de Jesús, que muchos ya la sabemos, en ese momento de ayuno, hoy estás ayunando, le estás pidiendo algo al Señor, de pronto que quite la duda. ¿Hay duda en tu corazón? O tienes que tomar una decisión importante y llega Satanás a meterse y a decir: ay no, pues una perdera de tiempo. ¿Usted qué hace ahí en el ayuno? Váyase a ver una buena película en la casa, salga con sus amigos de la oficina o de la universidad, haga otra cosa. Algo así le estaba pasando a Jesús en ese momento. Tenía hambre. Y Él es el Hijo de Dios y puede convertir una piedra en pan. Y Satanás se aprovecha de eso para quererlo poner a dudar. Dice: uy, voy a poner a Jesús a que dude. Pero miren cómo respondió Jesús. Dice: escrito está, o sea, fue a la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tienes una duda, ¿a dónde acudes? ¿A la Biblia? ¿A Dios? ¿Pides su dirección? ¿O a dónde acudimos? ¿Al tarot, a la bruja, al amigo, al vecino? Hay que tener cuidado también con los amigos, porque mire que hay personas que te llevan a dudar de la fe. Los profesores en el colegio, en la universidad, compañeros en el trabajo que te dicen: ¿y tú todavía creyendo en Dios? ¿En serio? ¿Y usted es cristiano y lee la Biblia? Así eso ya está pasado de moda. Cuidado con quién te rodeas, porque esas personas también te pueden llevar a dudar. Satanás es el engañador y va a estar allí atento para que en medio de las circunstancias tú dudes. Él te va a visitar en el camino y te va a decir: por ahí no, ven por este lado, haz esto, haz lo otro. La duda entonces puede llevarnos a una comprensión más profunda y fortalecer nuestra fe. Claro, dudo en algo, busco al Señor, pido su guía y avanzo. Y no me quedo allí parado. Por eso la prédica de hoy se llama el obstáculo de la duda. Porque puede ser un obstáculo que me frena y me queda allí. Por eso a veces vemos cristianos estancados. Porque dudaron si esto es pecado o no es pecado, si debo hacer esto o no lo debo hacer, y se quedaron allí y no avanzaron. Y ese es el propósito de Satanás: engañar al cristiano, que no crezca, que no avance, que viva engañado. Y no cumple el propósito para el cual fue creado. Entonces yo quiero que veamos algunos ejemplos o algunos personajes de la Biblia que, aunque eran creyentes, eran cristianos como nosotros, en algún momento dudaron. ¿Sí? Pero no solamente vamos a ver el momento en que dudaron y por qué dudaron, sino vamos a sacar una enseñanza de allí. Porque eso es lo importante de la palabra de Dios, que nos enseñe algo. Porque yo puedo coger la Biblia, leerla y decir: oiga, sí, uy, bueno, digamos cualquier nombre, Pedro dudó. ¿Pero qué aprendí de allí? ¿O cómo salió Pedro de eso? Vamos a ver esa enseñanza. Entonces, veamos el primer personaje. El primer personaje es Abraham. Sí, es el padre de la fe. Es conocido así porque mostró una fe muy notable en Dios. Pero aún así, dudó. Yo también dije: ¿cómo así? ¿Abraham dudó? Miremos Génesis 17, 15, 17. También dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham se inclinó y dijo: sí, Señor, así será. ¿Sí? ¿Eso dice su Biblia? Entonces la mía, creo que me traje la que no era. No, dice: inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Yo me lo imagino así riendo. ¿Estás poniendo en duda lo que Dios te ha dicho?
El Señor ya le había dicho a Abraham eso hace mucho tiempo atrás, como unos 10 años atrás, pero como no pasó nada, entonces ¿qué hizo? Se metió con su criada, tuvo un hijo con él, al que le pusieron Ismael, y aún así el Señor le dice, no, yo te voy a bendecir por medio de Sara. Y él dice, no, pero ¿por qué no bendices mejor a Ismael que ya está? Evíteme ese trabajo, ya estoy viejo y Sara tiene 90. No, yo quiero bendecir a Isaac. Yo te quiero dar la bendición a ti por medio de él. Y incluso Abraham se olvidó que el Señor le mostró el cielo y le dijo, mira, así como están las estrellas, así va a ser tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Yo no sé qué promesa te ha dado Dios, qué te ha dicho, así como Abraham, y tú estás poniendo un obstáculo. Veamos cuál fue el obstáculo que puso Abraham. Pues por su edad ya no podía. ¿Estás poniendo un obstáculo por tu edad? No, no, Señor, es que ya soy demasiado viejo. Incluso, Señor, yo aún estoy muy joven. ¿Yo qué me voy a poner a hacer eso? Yo primero voy a disfrutar la vida, y después te sirvo. ¿Le estás poniendo el obstáculo de la edad? ¿Y qué enseñanza nos deja? La duda de Abraham no obstaculizó su fe, sino que la fortaleció. Claro, imagínense, se cumplió la promesa de Dios en su vida, no cuando él quería, sino en el momento de Dios. ¿Eso fortalece la fe de cualquiera o no? No pongamos obstáculos delante de lo que el Señor nos ha dicho y nos ha prometido. Hay otro personaje que a mí me encanta ese personaje, me identifico un poco con él y después les cuento por qué. Éxodo 20:10 es Moisés. Señor, yo nunca tuve o nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Por qué me identifico con este personaje? Porque él está diciendo, yo no soy muy elocuente, yo no sé qué voy a decir, cómo lo voy a hacer. Cuando yo era pequeño tenía un problema y era que no podía hablar bien. No podía hablar bien. Entonces alguna vez un profesor le dijo a mi mamá, es que él no ve bien. Me hicieron el examen visual y no, él sí ve bien. Ah, entonces tiene un problema en la lengua. Sí, y yo decía, ¿qué? Buenos días. Y estaba en público y olvídese, no podía hablar. Una cosa impresionante. Y uno puede poner eso como obstáculo para que Dios no lo use. Les voy a ser sincero, no sé en qué momento el Señor me sanó. Pero hubo un momento en que empecé a hablar y alguna vez en TMT tenía que hablar y leí un versículo y hice la conclusión y solo yo sabía lo que el Señor había hecho en mi lengua, en mi boca. Porque empecé a hablar bien y eso me avergonzaba y me bajaba la estima. Yo decía, Señor, ¿pero por qué a mí? Y ni siquiera le dije, Señor, sáname. Pero Él decidió sanarme. Pero eso no podía ser un obstáculo y no iba a ser un obstáculo para que se pudiera cumplir el propósito de Dios. Moisés pudo liberar al pueblo de Israel cuando decidió obedecer al Señor sin poner ese obstáculo. ¿Cuál fue el obstáculo o la duda que tuvo Moisés? Pues él decía, no tengo facilidad para hablar. ¿Cuál es el que tú pones? De pronto igual, ¿yo qué les voy a decir? Yo no sé predicar, yo no sé nada. Me escogiste a mí, Señor, ¿por qué no pones a otro? O mándame con alguien. ¿Y qué nos enseña? Entonces, esta historia de Moisés nos enseña que no debemos permitir que nuestras inseguridades o falta de confianza nos impida hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos equipa con las habilidades y destrezas necesarias para cumplir su voluntad. Uy, por ahí escuché un amén. Bien, bien por los que dijeron amén. A veces pensamos que no podemos, pero Dios nos equipa, nos da lo que necesitamos para eso. Te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y finalmente Él pudo.
Necesitamos confiar en el poder de Dios y no en el nuestro, porque es que no somos nosotros. Cuando yo leía la historia del joven endemoniado, no son las personas, no somos nosotros, es el Señor Jesús. Él es el que es poderoso. Pero acá viene otro personaje que me encanta. Gedeón. Con este no me identifico, pero me gusta también. Este sí fue peor, porque este pidió confirmación y reconfirmación. Él sí es el típico que dice, ay, es que antes era indeciso, pero ahora no sé. No sé si les ha pasado que ustedes a veces ponen una cita con alguien, ¿no? Bueno, nos encontramos en tal lugar, tal día, a tal hora. Y usted llega y se para allí a esperar a la persona. Y nada que llega y usted le da por escribirle, hola, aquí estoy en el sitio esperándote. Ay, sí, ay, pero como no reconfirmamos. No, tú no me confirmaste si ibas a llegar o no. No, pues es que para mí poner una cita es un compromiso y voy a estar allí. Algunos lo hacen porque dudan si el otro va a llegar, ¿no? Otros ya lo tienen por costumbre, porque son incumplidos y se comprometen a muchas cosas y entonces miran a cuál van y dejan al otro plantado. Pero este hombre estaba dudando. Miren lo que dice Jueces 6:15. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Miren cómo se veía, insignificante. En otra versión dice el más pequeño, como si de pronto el más pequeño valiera menos o fuera menos. Pero a pesar de sus dudas, Dios le aseguró a Gedeón su llamado y Gedeón continuó guiando a los israelitas a la victoria. ¿Cuál fue el obstáculo o la duda que vio Gedeón? Su inseguridad, su baja estima. Alguien oraba alguna vez y decía, Señor, es que no valemos nada, somos trapos de inmundicia. Si así te ves, así actúas. Si tú ves que no vales nada, que eres un trapo de inmundicia, pues así vas a actuar. Entonces este hombre tenía una baja estima. Ese fue el obstáculo de él, su duda. ¿Y qué enseñanza sacamos de acá? Acuérdense que de cada historia debemos sacar una enseñanza. Entonces, Dios nos llama a hacer cosas que a veces parecen imposibles o más allá de nuestra capacidad. Pero no podemos permitir que nuestras dudas y sentimientos de insuficiencia nos impidan cumplir con el propósito de Dios. ¿Has sentido que no tienes la capacidad para hacer lo que Dios te mandó a hacer? Yo lo he sentido muchas veces. Señor, pero con los niños, si ellos corren por todos lados, se trepan en los árboles, me toca bajarlos del techo y yo, Señor, ¿y cómo le va a enseñar a los niños si es que yo no sé enseñarles? Y yo no soy maestro, yo no soy docente, yo no sé hacer eso. Parece que el Señor nos da una misión imposible. Dice, pero si decides aceptarla, no necesitas reconfirmación. Solamente di sí. Y eso le pasó a Gedeón. No pongas límites. Hoy tienes que decidir aceptar la misión que el Señor te ha dado. Bueno, y del Antiguo Testamento podemos seguir sacando más personajes y más enseñanzas que dudaron, que uno dice, pero ¿y este? Yo dije, el top fue Abraham. Si el padre de la fe dudó, Señor, pues eso me permite a mí también dudar. Lo importante es no quedarnos allí. Pero entonces veamos algunos personajes del Nuevo Testamento que también dudaron. Hay uno que me impactó. Cuando empecé a leer dije, uy, acá hay una duda. Porque yo no sé el Señor por qué me llevó a este personaje y dije, acá hay una duda. Juan el Bautista. Yo creo que de pronto están pensando lo mismo que yo. ¿Pero en qué momento? ¿Juan el Bautista? No, si él predicaba de Jesús y él le preparó el camino para que llegara a Jesús, ¿qué va a dudar? ¿En qué momento? Miren lo que dice allí. Mateo 11, 2 y 3. Dice, Juan estaba en la cárcel. Al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Uy, claro, él conocía la verdad porque predicaba la verdad, pero aún así dudó. Dijo, oiga, si es este o no. Pero ¿saben qué me encantó de él? Que fue a la fuente. Dijo, no, yo no voy a preguntar por ahí a otras personas, yo le voy a preguntar al Señor directamente. A Jesús, y mandó a sus discípulos porque él estaba preso. Claro,
como estaba encerrado, entonces hubo incertidumbre en él. Dijo, pero este sí será o no será, ¿yo qué hago ahora? Entonces sigo predicando de él, esperamos a otro. ¿Cuál fue el obstáculo que tuvo entonces Juan el Bautista? La incertidumbre. ¿Será Dios? ¿Dios sí existe o no existe? A veces dudamos en el corazón. Si Dios existe o no existe y empezamos a dudar de sus promesas, de su palabra, de la verdad. Pero aquí también sacamos una enseñanza importante. Aunque sabía la verdad, recuérdenlo, en medio de la incertidumbre de la cárcel, Juan el Bautista tuvo incertidumbre, pero buscó confirmación y tranquilidad. Entonces cuando el Señor Jesús le manda a decir, sí, dígale que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, el que ha de venir, o el que había de venir, le llega la tranquilidad a Juan el Bautista en su corazón. Cuando tengamos duda debemos ir a la fuente. ¿A quién? A Jesús directamente. Y eso va a traer tranquilidad a nuestra vida. Y va a quitar la incertidumbre de si lo debo hacer o no lo debo hacer. Y el famoso Pedro, ¿se acuerdan de don Pedro? No el de la tienda, no, el de la Biblia. El que está allí escrito en Mateo. Mateo 14, 29 hasta el 31. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó. No gritó, ¡ah! No. Dijo, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le extendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Wow! La fe de Pedro era fuerte, como para permitirle caminar sobre el agua, pero cuando apartó los ojos de Jesús, se concentró en la tormenta que lo rodeaba y comenzó a hundirse. ¿Cuál sería el obstáculo entonces, o la duda que tuvo Pedro? Por allí dicen el miedo, las circunstancias, ¿quién da más? Se desenfocó, perdió la vista de Jesús. Sí, claro, se puso a mirar las circunstancias, tuvo miedo, pero ¿qué le produjo el miedo? El quitar la vista de Jesús. Tú vas con el Señor y vas tranquilo. Cuando un niño va agarrado con su papá de la mano, va tranquilo, va chévere, va fresco. Está en la piscina y el papá le dice, lánzate, y el niño se lanza. Incluso a veces se lanza antes de que uno esté listo a recibirlo, porque no tiene miedo, confía. Pero entonces cuando apartó la vista de Jesús, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Se hundió. No sé si estás pasando por alguna tormenta o si vienes caminando con Jesús sobre el agua y no te has dado cuenta porque estás mirando a Jesús y vienes caminando sobre el agua. Pero en algún momento perdiste de vista a Jesús y te empezaste a hundir. Y no has podido salir de allí porque tienes miedo. Miren que la duda viene acompañada de temor. ¿Sabían? La duda cuando sale a molestar a alguien dice, oye temor, ¿qué estás haciendo? Y él no, nada, desparchado, porque caminé y molestamos a alguien y la duda se lo lleva. Se lleva el temor para que la gente esté paralizada y se asuste. Esta semana hablábamos con alguien y decía que uno de sus temores es cuando se va la luz. Se asusta. Y entonces uno empieza a analizar y a revisar cuál es la raíz de eso. ¿Y te asusta que te aparezca un fantasma? No. Entonces, pero lo paraliza y lo deja quieto que no se puede mover. Se sienta en una esquina y prende la linterna del celular y espera a que llegue la luz. Porque viene acompañada de temor, la duda. ¿De qué pasará? ¿Por qué se habrá ido la luz? Hay algo que lo genera. Lo preocupante es cuando no avanzas y te quedas allí. Entonces ya vimos que el obstáculo o la duda que se generó allí fue perder de vista a Jesús. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista. Sigue siempre caminando confiado en el Señor. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en la tormenta, no en las circunstancias, no en lo que está alrededor, ni siquiera en las personas, porque pueden fallar. Es en el Señor Jesús, que mi foco esté siempre adelante. Necesitamos mantener nuestra mirada en Jesús, confiando en su poder y capacidad para guiarnos a través de la tormenta. Esa es la enseñanza. Podríamos seguir nombrando también muchísimos ejemplos. Yo dije, voy a coger a cada uno de los apóstoles
Y les vamos a mirar dónde dudaron, vamos a hacer una investigación. Pero entonces dije, no me daría el tiempo. Y vamos a un segundo capítulo, a una segunda parte, se puede llamar, que le puse la duda peligrosa. Vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, 1 Samuel 17:24. Dice, cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Claro, muchos de ustedes dirán, yo ya me conozco esa historia, yo ya la he escuchado, Goliat, desde Roca Kids la escuchaba. Y entonces uno dice, pero ahí ¿dónde habrá temor? Estos hombres llevaban allí 40 días y se veían y entonces solamente se decían, ¿y qué va a hacer? Pues diga, ¿y qué va a hacer? Pero se paraba el gigante y ¿qué hacían? Salían volados, se iban hacia atrás otra vez. No, espere, tranquilo. Claro, uno dice, se para un grandote, me imagino fornido, y les decía, ¿entonces qué? Bueno, esa es la voz que le puse a Goliat, ¿no? Otros dirán, no, Goliat como era grande y fuerte, entonces les decía, ¿qué quieren? ¿Se atreven a desafiarme? Pero para mí Goliat era así como un grandote que solamente asusta con la presencia, pero que ni siquiera su voz nos tiene que atemorizar. ¿Y entonces qué? Y todos salían pitados de ahí. Dice allí que salían despavoridos, asustados. Y llega David, un niño, un jovencito, y les va a llevar el almuerzo a sus hermanos. En Cali dicen la vianda. Les lleva la vianda, ¿cierto? El portacomidas, y les dice, coman que aquí les manda mi papá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque ve dos ejércitos, uno allá, otro acá, y no hacen nada, sino ¿qué? Y entonces dice, le comentan todo lo que sucede, y él dice, yo lo puedo derrotar, yo me la enfrento. A esa duda. Tienes que enfrentarte a la duda. ¿A qué le temes? ¿Cuál es ese gigante o esa duda gigante que te temoriza, que te asusta y que no te deja avanzar? Y que solo le dices, ¿qué? Y apenas se levanta, tú sales despavorido. Los hermanos de David y Saúl no creían que David pudiera enfrentarse a ese Goliat y mucho menos derrotarlo. Un niño pequeño. ¿Saben por qué? Porque había duda y temor en su corazón. Sí. Estaban asustados. Tanto estaban asustados que empezaron a buscar por fuera. Dijeron, a quien pueda derrotar a este gigante, entonces el rey le va a dar riquezas. Sí, y no la va a volver a pagar impuestos a la DIAN. Sí, lo iban a librar de los impuestos. Yo me la habría enfrentado de una a ver si pasa. Y es más, le dará como esposa a su hija. Uy. Ahí sí como dicen, ¿qué más quiere, mijo? Gasolina gratis. La duda peligrosa es esa que nos asusta, que nos paraliza, que no nos deja mover. Esa es la duda peligrosa. Porque ya vimos que hay una duda que nos ayuda a avanzar y nos sirve como escalón para seguir más adelante, como hicieron estos personajes que vimos ahora, que no se quedaron allí estancados, sino que avanzaron. Pero que hay una duda peligrosa porque ellos están ahí frenados, están asustados, llevan 40 días sin que pase nada. Cuando la duda llega al corazón y no te deja avanzar, allí tu duda se vuelve un problema. Nuestra mente puede dudar, sí, en algún momento, pero nuestro corazón no. Nuestro corazón debe estar firme, con la certeza en quién hemos creído. Porque si no, vas a vivir aterrorizado todo el tiempo, asustado. No te vas a querer mover. ¿Servir? No, es que servir no. Esta mañana decía el pastor que una señora le decía que no servían Ujieres porque no le gustaba el uniforme. Y yo decía, pues que se vaya para Roca Kids. Pero allá va a encontrar otro obstáculo, otra disculpa. Visa, no, pero es que esos equipos yo no los conozco. Y siempre va a haber una disculpa. ¿Por qué? Porque está atemorizado. Porque no está confiando en los dones y talentos que Dios le dio y no sabe realmente en quién ha confiado. De cierta manera, Saúl y los hermanos de David
consideraban que Dios era inferior al Dios de los filisteos. O sea, ya había un problema espiritual. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Claro, en la época se escogía a un guerrero. Entonces los filisteos escogieron a Goliat, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? ¿Das qué? Se asustaban. Y el pueblo de Israel tenía a un jovencito, a David. Y al no enfrentarlo, lo que le estaban diciendo era: su Dios es más grande y su guerrero es más fuerte. Le estaban quitando el poder a Dios, el poder de accionar a Dios. Pero llega David y miren lo que él hizo. Entonces David contestó en 1 Samuel 17:45. Ya se para allí frente a Goliat. Yo creo que lo mira a los ojos, le hace un contacto visual y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. ¡Wow! ¿Sí ven que era un problema espiritual? David la tenía clara. David sabía en quién confiaba. Él decía: no, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. No cualquier Dios, no Señor, el Dios de los ejércitos. Y entonces allí es cuando coge su arma, dispara su piedra, lo derriba, al parecer sigue vivo y va con su espada y lo aniquila. Chao, la duda gigante que me asustaba, ¿dónde está? Se fue. Esa guerra habría podido durar menos tiempo. 40 días allí perdiendo tiempo. Aquí en esa historia entonces vemos, o nos deja ver, que cuando hay duda en el corazón, se vuelve un obstáculo, un muro, una incertidumbre constante. Vamos a ver algunas cosas de la duda peligrosa. La duda peligrosa genera o me lleva a la falta de fe. Cuando les decía que era un problema de fe, era porque ellos no sabían cómo combatirlo, no estaban confiando en el Señor. David ganó muchísimas batallas, no por el número de soldados que tenía, sino por la fe que tenía en el Señor. ¿Saben por qué David derrotó a Goliat? Porque era un hombre de fe. La duda peligrosa genera temor. ¿Se acuerdan que les dije? Se juntan esos dos y hacen estragos. Como cuando hay dos niños que molestan mucho, que son niños bendición en los salones. Entonces usted trata de dejarlos separados. No los deje juntos porque hacen fiesta. Así pasa con la duda y el temor. La duda genera temor en el corazón y nos lleva a estar paralizados, a no movernos. Nos deja ahí quietos, estáticos, el temor. Como cuando usted dice: congelado. Y va a la iglesia y no levanta las manos, no ora, no sirve, no hace nada, no me congrego, no. Paralizado, porque hay temor. La duda alarga el proceso, mi proceso de crecimiento con Dios. La duda peligrosa. ¿Cómo así? ¿Por qué? En esa historia a donde decía eso. Claro, duraron 40 días allí parados sin hacer nada. Pudieron haber acortado eso. 40 días y no tomaban la decisión de enfrentar esa duda, de enfrentar ese gigante. Hubieran mandado a David 39 días antes. Se habría acabado esa perdedera de tiempo. Eso hace la duda. Atrasa nuestro crecimiento con Dios, nuestro proceso de crecimiento. La duda peligrosa tiene un problema. Y es que solo nos deja ver el problema. Ellos veían solamente el problema. No veían nada más. Y entonces por eso empezaron a buscar afuera. ¿Se acuerdan que decían: quien lo pueda derrotar, el rey le dará esto y lo otro y lo otro? Miren, lo que nosotros lo que nosotros buscamos y no encontramos de manera vertical, es decir, en nuestra relación con Dios, entonces lo vamos a salir a buscar de manera horizontal, con los hombres, en el mundo. Un joven que tiene dudas de su identidad sexual y no busca la respuesta verticalmente en su relación con Dios, en la palabra, la va a ir a buscar afuera en el mundo, donde va a encontrar filosofías engañosas que le van a decir: es que seguramente tú eres niña. Claro, no, pero es que yo tengo un cuerpo de hombre. Sí, pero seguramente Dios te creó como
una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y una cantidad de barbaridades, de estupideces engañosas. No, pero es que a mí me han dicho que debo ser honesto. No, pero es que tú vas a robar poquito. Hay otros que roban más. ¿Qué tiene que te lleves la toalla del hotel? No, no pasa nada, llévatela. Eso en el hotel hay muchas. Tuvieras esa lavandería como está llena de toallas. Pero si me llevo unas resmas o unas hojas de la oficina, ay, no pasa nada. ¿Tú has visto el almacén? Está lleno de resmas. Llévelas. Eso para eso está, para que las usen. Eso te enseña el mundo. Porque no estás buscando la respuesta a la luz de la palabra, sino lo estás buscando de manera horizontal, equivocada, no hacia Dios, sino hacia el mundo. A eso nos lleva la duda, a enfocarnos solamente en el problema y no en la verdad de la palabra de Dios. Miren, cuando la duda llega al corazón es peligrosa por eso, porque es engañosa. Porque con el corazón me enamoro de Dios, pero cuando llega otra cosa, a quitar ese lugar de Dios, entonces me empiezo a equivocar. Y allí llega la razón. ¿Cómo conozco yo a Dios? A través de la razón, a través de la mente, a través de la palabra. Entonces, ¿cómo la paso por el filtro de la palabra de Dios si no la leo? Si no me relaciono con Dios. Es muy difícil y la duda se va a apoderar de mí, va a estar allí en el corazón, manteniéndome engañado y solamente va a estar enfocado en el problema. Pase la duda por el filtro de la palabra de Dios. ¿Cómo se vence una mentira? Con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y el quinto y último, te hace retroceder. Entonces cada vez que Goliat se paraba, ellos dudaban y retrocedían. Ellos ya habían avanzado algo y empezaban, ¿qué? Entonces, ¿qué va a hacer? Y se paraba Goliat y ellos, ¡uh! La duda te hace retroceder. Ojo, claro, te encontraste el obstáculo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me devuelvo? Ya no puedo ir allá porque es que había trancón. ¿Cómo vas a superar ese obstáculo? Finalmente, hablar de la duda sin hablar de fe es casi imposible, porque la duda nos lleva a debilitar nuestra fe. ¿Recuerdan la predicación del domingo? La fe fuerte. Debemos tener una fe fuerte, para que cuando llegue el enemigo, para que cuando llegue la duda, para que cuando llegue la prueba, cuando llegue el temor, estemos allí firmes, con una fe firme, fuerte. Así como Jesús, llegó el enemigo a molestarle y dijo, ay, chiste de acá. La palabra dice esto. ¿Ven la importancia de saber la palabra de Dios? Jesús lo enfrentó de una y lo sacó a volar. Pero imagínense que hay un arma para vencer la duda. ¿Cuál será? Allí dicen la oración. ¿Quién da más? La palabra. La fe, muy bien, te ganaste una empanada gratis en Roca Fe. La fe es la que nos ayuda a vencer la duda. Cuando yo dudo, ¿qué hago? Debo tener fe, estar allí firme, aferrarme a la verdad de la palabra, lo que dice el Señor. Esa es el arma para vencer la duda. Y ten cuidado, porque la duda peligrosa te puede llevar al desánimo. La prédica que viene ahora, agárrense, ahí sí como en el avión, por favor, ajusten sus cinturones, porque esa duda, si la dejo avanzar, me puede llevar al desánimo. Viene la segunda parte, no se la pierdan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy en el nombre de Jesús oramos que quites la duda de nuestra vida, de nuestro corazón, Señor. Perdónanos si hemos puesto en duda tu poder. Perdónanos si hemos caminado en la duda y no hemos avanzado. Señor, hoy queremos seguir esos buenos ejemplos que vimos en tu palabra. Cuando Abraham dudó por su edad, Señor. Cuando Gedeón quería una reconfirmación, Moisés decía, yo no puedo hablar. Juan el Bautista tuvo incertidumbre y fue y mandó a averiguar si eras tú el que había quedado de venir. Pedro, Señor, en medio de la tormenta perdió el foco, dejó de mirarte a ti.
Cada uno de nosotros hemos fallado, Señor. Si estamos en medio de la tormenta, de la dificultad, Dios, ayúdanos a salir de esa duda. No permitas que nuestro corazón dude, Señor, porque cuando dudamos nos quedamos estancados, estamos aterrorizados, atemorizados y no avanzamos, Señor. Pero gracias, porque queremos ser hombres y mujeres de fe. Queremos ser hombres y mujeres con un corazón conforme al corazón de Dios, como lo tenía David, que sabía en quién había confiado, que tenía su mirada puesta en ti. Señor, si hay una duda, una falta de fe, ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, como dijo el padre de ese joven que estaba endemoniado. Señor, fortalece nuestra fe, danos una fe firme. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a superar los obstáculos de nuestra vida. Todos vamos a experimentar duda en algún momento, ¿no?, en nuestro corazón. Señor, pero que tan pronto llegue a nuestra mente ni siquiera le demos oportunidad de bajar al corazón. Y que si hay una duda sea para que subamos un peldaño más, sea para que avancemos al siguiente nivel que tienes para nosotros. Señor, que no pongamos ningún obstáculo para poder cumplir ese llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, le decimos a Satanás que no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida, sobre el llamado que nos has hecho, Señor. Al contrario, declaramos que tenemos la mente de Cristo y que nada ni nadie se puede interponer en el propósito de nuestra vida, porque sabemos en quién hemos confiado, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ahora mismo oramos que te muevas con poder y que tu palabra entre a lo más profundo del corazón y saque de allí cualquier duda que nos pueda estar alejando de la verdad que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén.